Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy con el Padre Joaquín Hernández desde la Archidiócesis de Madrid. Un amigo me contó algo que le pasó en una ocasión. Él era cristiano, pero no mucho. Iba por una calle del centro de Madrid y vio a un tipo que estaba tirado literalmente en el suelo, como pegado a una pared de estas de piedra antiguas. Él se notaba que estaba sucio, todas sus ropas bastante desaliñadas. Y no es que se hubiese tumbado ahí, como si hubiese sido un pobre que prepara un lugar para dormir en la calle, como pues hemos visto tantas veces, sino que era como si alguien lo hubiese tirado, o si él se hubiese caído y estuviese ahí. Él pasó al lado y también se dio cuenta de que no podía hacer nada, de que, bueno, pues vete tú a saber cuál es el motivo por el que este hombre estaba en esa situación. Siguió caminando y algo se le encendió dentro, como una cierta indignación. Y pensó, ¿cómo es posible que en España, siglo 2021, sigan ocurriendo cosas como estas? Le parecía una tremenda injusticia. Siguió dando pasos y conectó con algo más profundo. Y entonces fue cuando le dijo a Dios, ¿por qué no haces nada? Se acordó de tantas situaciones en las que a él le parecía que Dios no estaba haciendo nada. Y esa fue la pregunta, ¿por qué no haces nada? Siguió unos pasos más y entonces sintió una voz interior que con fuerza le decía, ya lo he hecho, te he hecho a ti. En ese momento se paró, se dio la vuelta, volvió sobre sus pasos. Toca despertar y salir de mí y buscar. Muy buenos días, yo soy el Padre Joaquín y esto es El Dios de cada día, un programa de Radio María para gente despierta. Y hoy te voy a hablar de temas de fe, espiritualidad y estilo de vida. Bienvenido, bienvenida, estamos en familia. Es poner de moda almas que desmontan. Después de escuchar aquella voz, mi amigo, el que era cristiano, pero no mucho, volvió sobre sus pasos y al llegar a ese lugar, aquel hombre ya no estaba. Y esto nos pasa a nosotros con demasiada frecuencia. Estás viendo la tele, estás viendo reels y ves una catástrofe, un crimen horrible hacia algún inocente, a lo mejor. Y algo dentro de ti se mueve, se conmueve, te indigna. ¡Qué horror!, piensas. Y te preguntas, ¿por qué tienen que pasar estas cosas? Das un paso más. ¿Por qué Dios permite que ocurra este tipo de cosas? Y asoma en tu corazón un pequeño resentimiento hacia Dios. Pero tampoco lo piensas mucho, porque te está esperando otro reel, o cambia la noticia, o cambias de canal, y además es la hora de la cena. Ya está, tu cabeza cambia de idea, en el corazón se ha quedado una cierta sospecha, pero todo sigue como si no hubiese pasado nada. Pues esto, que parece que hoy es muy común, siempre ha ocurrido. No te creas que es una cosa moderna. De hecho, te quiero hablar de una historia, ocurrió en el Antiguo Testamento, de un personaje que vivió bastante acomodado. Él vivió en la corte del faraón de Egipto, como hijo adoptivo de la hija del faraón. Te puede figurar estar en el top de las comodidades, del poder, de la influencia, de todo. Pero en un momento determinado de su juventud, él se da cuenta de que no es egipcio, sino israelita, judío. Y se estaba dando cuenta de que precisamente los judíos eran los esclavos del pueblo de Egipto.
esto empieza a hacérsele bola dentro y comienza en él una cierta rebeldía que le hace cometer un crimen y tal, y al final lo expulsan. Y acaba en el desierto, fatal, se acaba casando con una buena mujer y empieza a trabajar para su suegro. Un día está en el monte con las cabras, paseándolas o llevándolas a trashumar o no sé qué es lo que harían, y contempla una cosa que le parece curiosísima, una zarza que está ardiendo pero no se consume. Se acerca y entonces tiene una experiencia de Dios que le llama desde la zarza: Moisés, Moisés, he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas contra los opresores, conozco sus sufrimientos y he bajado para librarlos. Pero quiero hacerlo por medio de ti. Es decir, tú vas a ser el instrumento adecuado que me ayude a sacar a mi pueblo de Egipto. Él duda, se pregunta cómo, le intenta decir que él no es capaz, pero Dios le dice: no te preocupes, yo soy quien te envía y eso significa que la cosa va a ocurrir, porque todo está dentro de mi plan. Y bueno, pues quizás conozcas un poco más la historia de Moisés, que fue un grande. Él descubrió algo, y es que efectivamente Dios había mirado el dolor del pueblo, pero es que no pensaba quedarse quieto, porque el elegido, quien tendría que obrar en nombre de Dios, era precisamente él. De tal manera que ya nadie pudiese volver a decir: Dios nos ha abandonado, porque Dios tiene también sus secretarios, y lo envió a liberar al pueblo de Egipto. Obviamente el pueblo de Israel se quejó como 2 millones de veces. En el libro del Éxodo y del Deuteronomio no dejan de quejarse constantemente. Es que Dios nos ha sacado para matarnos en el desierto. Es que Dios ahora no nos da de comer. Es que ahora Dios no sé qué. Es verdad que ante los dramas y los problemas siempre andamos buscando culpables. Y el pueblo de Israel, pues en ocasiones, lo encontró. Quiero contarte algo que dijo Jesús en una ocasión. Estoy en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, y dice así: se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no, y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. ¿O aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató? ¿Pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala, ¿para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Como ves, esta cuestión de quién es la culpa es bastante antigua. Y en alguna ocasión se la plantearon también a Jesús. En la mentalidad de aquella época, un mal siempre se debía a algún pecado grave cometido por una determinada persona. Entonces, si resulta que había algunos que Pilato los había matado y había mezclado su sangre, que era una barbaridad, con los sacrificios que ofrecían, y esto se supone que sería precisamente en el templo, bueno, pues algo habrían hecho, algún pecado habrían cometido para que les sobreviniese un drama como ese. Esto es lo que podríamos llamar un mal moral, es decir, alguien haciendo daño a otra persona. Pero Jesús lo extiende también al mal físico, es decir, cosas como, podríamos decir, entre comillas, fortuitas, o sea, que pasan, pues un desastre o algo así, ¿no? Entonces Jesús suma: o aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás porque les había ocurrido eso? Claro, es que la gente de aquella época pensaba que efectivamente pues algo malo habrían hecho para que Dios les haya castigado y haya hecho justicia con ellos. Obviamente, ellos, como un pueblo bien religioso,
no juzgaban a Dios en plan, ¿por qué Dios ha hecho este drama o ha hecho esta fechoría? No. Para ellos Dios era absolutamente intocable. No digo que no lo sea, pero bueno, que se presuponía que si Dios lo había hecho, entonces estaba bien hecho. Aunque hubiese matado a 18 de repente, para ellos tenía todo el sentido. En aquella sociedad, con fe, no se iba a echar la culpa a Dios de nada. Y tampoco se iba a pensar que algo pudiese ocurrir sin su participación. Entonces, si ocurría una cosa mala, objetivamente mala, bueno, pues eso será que Dios lo ha hecho, ¿no? En ocasiones nosotros nos encontramos con estas mismas circunstancias, ¿no? No le pasa a gente cosas horribles, pues una enfermedad o un accidente, y escuchamos cosas del estilo de, bueno, hay que aceptar la voluntad de Dios. Esto se puede entender bien y mal. La manera mala es pensar que es que Dios ha decidido que esa persona se muera, o que se salga a un río y se lleve una persona, o que tenga otro un accidente. Que Dios va diciendo, pues ahora te mueres tú, y ahora te mueres tú, y ahora te mueres tú. Bueno, aceptar la voluntad de Dios significa unir mi voluntad a la suya y saber aceptar lo que Él quiera de mí en una circunstancia concreta, que a lo mejor no la ha provocado Él. Los males no vienen de Dios. Hay muchos males que, por ejemplo, pues provienen de los hombres clarísimamente, porque son males morales, no físicos. Y Dios quiere que una persona venga y me hiera, y me clava un cuchillo, o me haga algo horrible. No, Dios no lo quiere, pero Dios quiere que en esa circunstancia yo reajuste mi corazón y lo una a la pasión de su Hijo. Pues mira, pues eso sí. Entonces tenemos que tener cuidado también con el lenguaje que utilizamos. No vaya a ser que estemos en una mentalidad de hace más de 2000 años. Bueno, hoy, sin embargo, ante las circunstancias malas que pueden ocurrir, nuestra sociedad, que es una sociedad de la sospecha hacia cualquier autoridad y, por supuesto, hacia la autoridad divina, con mucha más facilidad culpa a Dios de cualquier cosa y de haber hecho las cosas mal. Y no tenemos ningún tipo de problema. Y ahí hay cantidad de cristianos, y digo cantidad porque lo veo todos los días, que tienen un cierto resentimiento a Dios. Estoy hablando de gente que va a misa. Lo más probable es que algunos de vosotros que me estáis escuchando, esto lo llevéis de fondo. No, si yo soy una persona piadosa, si yo vivo en Dios y tal, pero le guardo un cierto rencor por determinadas cosas que han ocurrido en mi vida porque no entiendo cuál es el motivo por el que Él no hizo nada en ese momento. Y como ves, nos sumamos a esta cadena de gente que anda buscando a quién poder echarle la culpa. Jesús da su respuesta. ¿Y pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Aquí se encierran dos cosas. La primera de ellas es cómo Jesús nos explica que la mala suerte no la tiene la gente que es mala y la buena suerte la gente que es buena. Quiero decir que el hecho de que seas bueno no significa que te vayan a ocurrir solamente cosas buenas. Y el hecho de, pues eres malo y entonces te pasan maldades, ¿no? Esto, pues quizá no nos identifiquemos con estas afirmaciones, pero también en ocasiones se escucha cosas parecidas a ¿por qué me tiene que pasar a mí? Pero si yo no hago mal a nadie, pero si yo soy un buen cristiano, pero si voy a misa, si yo rezo, ¿y por qué esto me pasa a mí? Bueno, pues es que creo que no te desvelo nada si te digo que es que a los buenos también les pasan cosas malas. Y de hecho Jesús nos advirtió y nos dijo, ojo, que si sois no solo buenos, sino santos, os van a pasar más cosas malas de las que les pasan normalmente a la gente. Esto a uno le puede hacer entrar un poco en crisis, pero claro, es que nosotros seguimos al crucificado, que pasó haciendo el bien, que no hubo en él ningún pecado y sin embargo pues tuvo que subir a lo alto de la cruz y allí sacrificarse por todos nosotros. Pero vamos, que lo hicieron porque él se dejó, pero porque los hombres quisieron matarlo. La segunda de las cosas es que nos explica Jesús es que en realidad
Lo malo es morir sin Dios. Por eso dice Jesús, pereceréis de la misma manera. Si no os convertís, es que os va a pasar también esto. Lo malo es morir sin Dios. ¿Y qué es lo bueno? Lo bueno es vivir con Él. Esto es lo mejor que nos puede pasar, tener una vida junto a Dios. Sabes que Dios tiene un gran dolor, y es que no hay conversión a Él. No hay suficientes corazones que vuelvan todo lo que son, en todo su intelecto, en todas sus emociones, en toda su acción, en toda su voluntad, en toda su libertad, en todas sus potencias, todo puesto absolutamente en Él. Y eso que Él insiste y procura poner todos los medios posibles a nuestro servicio. Fíjate, una de las cosas que pueden llamar la atención de aquel encuentro de Moisés con Dios es que los dos ambos hablan del Dios de vuestros padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero llega un momento en el que Moisés le dice, bueno, vale, pero tendrás un nombre. Es que si me preguntan quién me envía, yo tengo que decir tu nombre. Y entonces es cuando Dios le desvela su nombre. Yo soy el que soy. Yahvé, en hebreo. Yo soy el que soy. Puedes estar pensando, pues menudo nombre. Bueno, es que, a ver, Dios... Si Dios tiene un nombre, no podía ser Paco, Catalina. Tenía que ser un nombre digno de Dios. Yo soy el que soy, tiene un contenido filosófico muy profundo, porque habla de la esencia de lo que Dios es. Es que Dios es por esencia. Dios es el que es porque desde toda la eternidad ha existido. Ni tú ni yo somos lo que somos, ni el que somos, porque hoy somos, pero ha habido una época en la que no hemos sido nada, no existíamos, más que en su pensamiento, y habrá un tiempo en el que si seguiremos siendo, es por su pura misericordia. No pertenece a la esencia del hombre, ni a nada que sea creado por ser contingente. No le corresponde el ser, pero a Dios sí que le corresponde el ser. Por eso Dios es el que es. Pero bueno, a lo que iba, qué importante es que Dios dé su nombre, porque en el momento en el que conocemos el nombre de alguien, y cuanto más el de Dios, claro, se puede entablar una relación, un tú a tú. Por eso también es tan importante la encarnación del Hijo de Dios, porque no solamente nos ha dado su nombre, sino además le hemos podido poner un rostro y hemos podido dibujar e imaginárnoslo, y podemos hacer una oración, una contemplación, y en nuestra cabecita podemos imaginarnos a Jesús, y hace 2000 años lo vieron también con los propios ojos. Le llamamos por su nombre, Jesús, Yeshua, y este nombre tiene fuerza y tiene poder, porque le hace a Él presente en medio de nosotros. Qué importante. Bueno, pues este es el primer medio que Dios nos ha dado, el de haber conocido su nombre, el de poder tener una relación personal con Él y con su Hijo. Imagínate, no es algo, pues eso, como un Dios que se ha querido quedar en la estratosfera, es un Dios que ha querido tener una relación personal contigo. Y esto es un medio poderosísimo para volver nuestro corazón a Él. Si no, ¿cómo lo íbamos a hacer? Es como un señor ahí que debe estar en algún lado al que algo le debo, aunque ni siquiera sé por qué. Pues bueno, me han explicado una serie de cosas y entonces tendré que tratarlo bien. Pero no, si es que nuestra relación con Dios no es así. Y luego nos explicaba también Jesús en esa parábola de la higuera cómo había ido a ella durante 3 años y no había obtenido ningún tipo de fruto. Y eso que debía de sacarlo, o sea, debía de obtenerlo. Y dice el Señor, dice, pues vamos a cortarla. Y porque es que está chupando de la tierra, no está dando ningún tipo de fruto, y dice, ¿para qué va a perjudicar el terreno? O sea, que es que incluso puede estar haciendo mal al no dar ningún tipo de fruto. Y entonces es cuando el viñador, que es una imagen de Jesús, le dice, déjala todavía este año. Mientras tanto, cavaré alrededor y le echaré estiércol. A ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Pues igual que dice Jesús, que los sarmientos que no dan fruto se arrancan
y se echan al fuego. Me hacía como estas dos ideas, cavaré alrededor, he querido pensar en qué momento Jesús ha acabado a nuestro alrededor, y ahí hay una imagen que me ha parecido bonita porque Jesús ha querido en nuestra tierra, ha querido clavar su cruz. En la tierra de mi vida, Él ha clavado su cruz, ha metido la cruz como si fuese un arado dentro de mi corazón, y ahí es donde Él ha querido poner ese gran estandarte. Y dice, y echaré el estiércol de su sangre, que está llena de vida y que puede hacer germinar lo que en realidad está un poco muertecito. 3 años para dar fruto y 1/4 de regalo. Esto debería de ser para nosotros una llamada a ponernos en marcha y a mirar hacia atrás y pensar cómo estamos en nuestra conversión, en nuestra vida espiritual, y hasta qué punto nos hemos tomado en serio esta relación con Dios. ¿Cuánto tiempo llevas sin crecer en tu vida espiritual? Quizá lleves rezando exactamente lo mismo y con la misma rutina desde hace 7 meses, 2 años, 10 o 20. Si eso es así, a lo mejor el Señor te está animando a dar nuevos frutos, a seguir creciendo, a ser podado para crecer con más vigor, con más fuerza. Y cuando veas las cosas malas de este mundo, después de ese primer instante de indignación, de reconocimiento de una injusticia, debería de llevarnos a cada uno de nosotros a una revisión personal y a una conversión profunda. Que cuando vea el mal que existe en el mundo, también en la iglesia o en personas que tengo cerca, en vez de echarme las manos a la cabeza y decir, pero qué horror, qué mal está todo, es que bueno, es que cómo sería, como si no fuese conmigo, de verdad piense que tiene que ver conmigo, que a lo mejor yo no soy culpable, pero sí que soy responsable y en parte tengo un deber frente a eso que está ocurriendo, y es la conversión de mi corazón. Dios ha puesto todos los medios a tu servicio, todos los medios para tu conversión, para que vuelvas con fuerza. Y estamos en medio de este tiempo de Cuaresma maravilloso que Él nos regala y su Iglesia para la conversión de nuestro corazón. Te animo a que con fuerza vuelvas a Jesús. Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la Archidiócesis de Madrid el Padre Joaquín Hernández.